Cordial saludo a todos. El día de hoy estamos en esta grabación o conversatorio sobre el tema de estabilidad laboral y causales de terminación de un contrato. El grupo asignado para esta actividad está a cargo de Castaño Valencia Luis Miguel, que es quien les habla, Ramírez García Lizeth Daniela y Ramírez García Valentina. Estamos presentando esta actividad de la asignatura Legislación Laboral con unos parámetros importantes en el tema del contrato de trabajo en Colombia. Bueno, para esta actividad tenemos a la representante de la actividad de la empresa que seleccionamos. Entonces le damos aquí el paso a Lizeth Daniela, que nos va a contar acerca de qué se trata su empresa, qué cargo tiene. Así que, Daniela, compártenos un poco de esta información. Bueno, yo trabajo en la empresa CMI. Es una empresa encargada de prestar servicios de salud a las IPS. Mi cargo es, yo trabajo en admisiones, me encargo de lo que es autorizar lo que es cirugías, hospitalizaciones y ayudas diagnósticas de medicinas prepagadas, solicitar depósitos a pacientes particulares y realizar las cotizaciones de cirugías particulares. Bueno, entonces yo quería hacerte la pregunta si sabes qué es un contrato de trabajo, como una definición general de que si sabes qué es. Pues tengo por entendido que un contrato de trabajo es aquel convenio que se tiene con una persona jurídica o natural para cierto tipo de trabajo, bien sea de forma verbal o escrita. Bueno, Daniela, estás en lo correcto. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, donde se compromete el trabajador a cumplir ciertas labores e instrucciones dadas por el empleador y este lo remunera con un salario. Ahora, hay tres elementos esenciales que tiene que tener todo contrato para que pueda ser llamado así. El primero es la actividad que va a desarrollar el trabajador. El segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador con respecto al empleador que le asigna su actividad. Y el tercero es el salario como retribución de esa actividad que realizó. Ahora, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 23 no menciona esto, pero hay un detalle importante que dice, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. O sea que el documento puede llamarse de X manera, pero si tiene estos tres elementos, es un contrato de trabajo. Ahora quiero que veas este video que nos va a explicar más claramente lo que es un contrato de trabajo y sus elementos esenciales. El contrato de trabajo y sus elementos esenciales. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empresario, por el que el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios por cuenta ajena y bajo la dirección del empresario, a cambio de un salario. Para que el contrato sea válido debe reunir tres elementos esenciales. 1. Consentimiento. Consiste en declarar nuestra voluntad de hacer un contrato. El consentimiento debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación, engaño, o lo presta un menor o un incapacitado. El consentimiento puede ser verbal, o puede ser escrito. 2. Objeto. Es la actividad o prestación laboral que tiene que realizar el trabajador. El objeto debe ser posible, que se pueda llevar a cabo. Lícito, que no sea contrario a la ley. Determinado, que se concreten las funciones a realizar. 3. Causa. Es la razón o motivo por el que se hace el contrato. O sea, ceder el resultado del trabajo a cambio de un salario. La causa será nula si no existe, es decir, si está simulada. Recuerda los tres elementos esenciales.
Consentimiento. Objeto y causa. Bueno, Daniela, ahora dime cuáles serían esas medidas que harían que la relación entre el empleador y el empleado sea mejor, que haya una mejor comunicación. ¿Cuáles serían? Pues como la comunicación entre ellos dos sería que tengan pues todo lo que es el tema legal, lo tuvieran claro. Pues solo se me ocurre como esa. Bueno, entonces yo voy aquí a darte como unos tips o unas medidas que podrían aplicarse en este caso. De parte del empleado serían motivar laboralmente al trabajador, dar cumplimiento a las fechas establecidas de las remuneraciones correspondientes, darles oportunidades al trabajador de que muestre sus capacidades, lo que puede hacer en su trabajo, no exceder la jornada laboral, reconocer los logros de los trabajadores. Si los trabajadores hacen algo bueno, que les sea reconocido por el empleador. Dar implementación al sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante. Reconocer los recargos y horas extras si el trabajador las ha realizado. Brindar al trabajador todas las herramientas necesarias para que desempeñe su labor. A veces nos encontramos con trabajadores que les dan X labor, pero no les dan las herramientas necesarias. Entonces comienzan ahí los problemas. Ahora, de parte del empleado, realizar las labores para las que fue contratado. Cumplir con las horas laborales legales. Que el trabajador tenga ese compromiso y responsabilidad en las labores que se les asignó y obedecer el reglamento interno. Todo esto bajo que no se le transgreda su honor o dignidad al trabajador ni que se vea vulnerado. Ahora le doy mi espacio a mi compañero Luis que va a seguir con el tema. Listo, compañera. También debes de tener en cuenta que existen unas modalidades para con los contratos, ¿sí? Por así decirlo. Una es por su forma, que vamos a encontrar verbal o escrita. Entonces, dentro de esos contratos verbales se dice que es aquel en el que no existe un documento como tal, en el cual se establezcan las condiciones en las que se va a desenvolver la relación laboral convenida entre el trabajador y el empleador. ¿Listo? Y tenemos el contrato escrito, que es un acuerdo al que se llega el empleador y el trabajador, en el cual va a quedar plasmado en un documento escrito como tal. De esa forma se tiene una prueba de la existencia de la relación laboral que se va a admitir como probatorio. ¿Listo? Esto lo podemos encontrar en el artículo 38 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo. También hay otras modalidades que va a entrar dentro de lo que es a término fijo y el contrato indefinido. A término de fijo quiere decir que se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar los 3 años. Es fundamental que sea por escrito, puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando siendo inferior se haya prorrogado hasta por 3 veces. Y el indefinido, el contrato a término indefinido no tiene o estipulado una fecha de culminación de la obligación contractual y cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resuelta la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de manera verbal. Aquí, digamos, te voy a presentar un cuadrito donde te puedes, digamos, tener como la relación o tenerlo en cuenta para que sea mucho más fácil el poder entender estas modalidades de contratación o de contrato de trabajo. También tenemos unas causas que vamos a ir mirando progresivamente de las razones por las cuales se termina un contrato laboral. Entonces, existen unas causas generales que van a ser las siguientes. La primera es por la muerte del trabajador, porque sea un mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijado o pactado, por la terminación de la obra o la labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o el establecimiento donde se esté laborando, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días y por una sentencia ejecutariada. Hay, digamos, terminación de contratos que vamos a ver por justa causa. Entonces, a continuación vamos a ver las justas causas por parte del empleador. Entonces,
como primero es el haber sufrido engaño por parte del trabajador. Es cuando el trabajador presenta certificados falsos para poder obtener este trabajo y pues sacar un provecho el cual está indebido. Segundo, vamos a encontrar todo acto de violencia o injuria o malos tratamientos o grave indisciplina que incurra el trabajador dentro de sus labores, ya sea contra el empleador, contra miembros de su propia familia y el personal directo o los compañeros de trabajo. Todo acto de violencia o injuria que se presente ya tanto con los representantes, socios, jefes, vigilantes o celadores. También vamos a encontrar todo daño material causado intencionalmente, ya sea a la parte locativa, a las obras, a las maquinarias y materias primas, a los instrumentos y demás objetos relacionados con su trabajo. También podemos encontrar todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa ya sea en el taller o un establecimiento o lugar de trabajo donde él desarrolla sus actividades para las cuales fue contratado. También podemos ver cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador o cualquier falta grave calificada como en pactos o convenciones colectivas. Tenemos lo que es la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto del caso por el cual lo están incurriendo, o el arresto correccional, que sea de 8 días, o aún por un tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí mismo. Vamos a encontrar también el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales, o dé a conocer asuntos de carácter reservado y que éstas pueden ser perjudiciales para la empresa. También vamos a encontrar el deficiente rendimiento en el trabajo en la relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento del promedio en las labores análogas cuando se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Seguimos con las justas causas también por el empleador. Vemos lo que es la sistemática de inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones tanto convencionales como las legales, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina de su grupo de trabajo o del establecimiento como tal, la renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar lo que son enfermedades o accidentes de origen laboral y la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Entonces, esas causas lo vamos a llamar por justas causas por parte del empleador. Entonces, también tenemos una terminación por justa causa por parte del trabajador. Entonces, el primero es el haber sufrido el engaño por parte del empleador respecto a las condiciones del trabajo, que te dice un ejemplo que te va a pagar el salario mínimo, pero resulta que te va pagando menos. Entonces, ese podría ser una justa causa. Todo acto de violencia o malos tratamientos o amenazas graves inferidas por parte del empleador, cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito. Entonces, que te obliguen a hacer cosas que verdaderamente tú no quieres hacer, puede ser una justa causa porque tú canceles ese contrato. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. Entonces, que usted evidencie, por ejemplo, que le van a poner un puesto de trabajo y la lámpara está en la parte de arriba a punto de caer y pues que te obligue sí o sí a trabajar allí. Entonces, vas a tener que o vas a poder terminar este contrato. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación de este servicio, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones, tanto convencionales como legales. La exigencia del empleador sin razones válidas de la presentación de un servicio distinto. Entonces, si por ejemplo tu contrato debe ser admisiones, entonces no debes de ir a hacer, por ejemplo, el aseo a los baños, porque pues dentro de tu contrato y tus funciones probablemente no esté eso. Entonces va a ser una justa causa de terminación de ese contrato. Y cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumban al empleador, cualquier falta grave como tal en lo que son pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales
o los mismos reglamentos. Bueno, compañera, también tenemos la terminación de contrato que es sin justa causa y es cuando se presenta, o mejor dicho, cuando no se presentan las causas que vimos anteriormente, tanto el empleador como el trabajador. ¿Listo? Entonces, a continuación lo que vamos a ver son unos parámetros de cómo va a ser ese pago de ese salario en caso de que se haga esa terminación sin justa causa. ¿Listo? Entonces, tenemos un primer parámetro que es para trabajadores que vengan un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, va a ser de la siguiente manera. Entonces, 1 va a ser 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de 1 año. 2, si el trabajador tuviere más de 1 año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos que lo vimos en el numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Tenemos otro parámetro. Para trabajadores que vengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, va a tener lo siguiente. 1. 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de 1 año. Y 2. Si el trabajador tuviera más de 1 año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos que mencionamos en el numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Ahora sí, compañera, tengo entendido que ya has vivido una experiencia por el tema de una terminación de contrato. Entonces, me gustaría conocer esa experiencia o que nos relates qué lo sucedido. Bueno, mi experiencia ha sido la siguiente. Mi segundo trabajo fue en la clínica Versalles. En Versalles inicialmente entré como por contrato de aprendiz, de ahí pues ya me dejaron por la clínica a término fijo. Más o menos 15 días antes de que se me terminara el contrato, me llamaron a Gestión Humana y me pasaron una carta indicando que pues no se renovaba el contrato y pues que ya estaba la terminación del contrato. Listo, compañera. Quisiera hacerte las siguientes preguntas. ¿Sabrías más o menos cuál fue el motivo de esta terminación de contrato? Tengo por entendido y lo que me explicaron fue que estaban sacando personal porque no tenían, estaban como en una crisis en ese momento. Listo. ¿Y consideras que esta terminación de contrato fue con una justa causa o sin justa causa? Para mí, pues igual lo hicieron como lo hicieron como correspondía a la ley y pues es con justas causas. Y pues si ellos están en un momento de crisis y necesitan sacar el personal prácticamente nuevo, entonces para mí sería justa causa. Listo, compañera. Bastante claro lo que nos acabas de comentar. Bueno, ahora para terminar, quisiéramos que vieras el siguiente video que nos explica como los principios de esa estabilidad laboral que todos deberíamos tener. El principio de estabilidad laboral, si bien no está consagrado taxativamente en la legislación colombiana, tiene un amplio desarrollo jurisprudencial. Este principio busca la protección y el bienestar de los trabajadores. Por tanto, el principio de estabilidad laboral tiene como fundamento principal garantizar el derecho al trabajo de las personas que por cualquier tipo de condición se encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiesta. El concepto de estabilidad laboral hace referencia al derecho de conservar el empleo y no ser despedido en razón de situación de vulnerabilidad, es decir, a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve a la desvinculación de los mismos. Esto lo estableció la sentencia T-320 del 2016. Adicionalmente, la Corte ha indicado que la estabilidad laboral es un derecho que tienen todas las personas
que por el deterioro de su salud se encuentran en una situación de debilidad manifiesta. Es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud se ve afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada o cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Un caso muy importante en el que se ve reflejado el principio de la estabilidad laboral es el resuelto en la sentencia T-320, en el cual la Corte falla a favor de una trabajadora que interpuso una acción de tutela por un despido injustificado. La estabilidad laboral es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Este principio proporciona tranquilidad, sentimiento de pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica, ya que evita que el trabajador se encuentre en un estado constante de riesgo de perder su empleo. La estabilidad debe ampliarse a todas las actividades que presumen subordinación y dependencia económica. La garantía de permanencia en el empleo es unilateral, pues solo favorece a los empleados, presupone la posibilidad de prestar servicios y representa un medio para asegurar sus beneficios. La estabilidad en el empleo es una traba para el despido abusivo o injustificado. La ruptura de este produce efectos como la reinstalación e indemnización y evita el despido libre. Este tiene una doble connotación, como un derecho social, ya que hace parte del capítulo 2 de la Constitución de los derechos sociales, económicos y culturales, y adicionalmente se encuentra dentro del grupo de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo en virtud del artículo 53 de la Carta. Son sujetos de estabilidad laboral reforzada, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las mujeres embarazadas, trabajadores sindicalizados, los trabajadores discapacitados o con limitaciones físicas o sensoriales, en general, de acuerdo al planteamiento del Alto Tribunal Constitucional, cualquier persona que se encuentre en estado de debilidad manifiesta o indefensión como resultado de padecimientos físicos o sensoriales que genere una afectación en su salud y que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Las fuentes de este principio son la Constitución, la jurisprudencia y el Código Sustantivo del Trabajo. A partir de esas fuentes normativas es que el principio de estabilidad laboral se puede representar. El fuero de salud, por ejemplo, que se refiere a que un trabajador no puede ser despedido con base en sus condiciones de salud. Por otro lado, el fuero de maternidad, que hace referencia a que una trabajadora no podrá ser despedida durante su tiempo de gestación y lactancia, salvo autorización expresa por parte del Ministerio de Trabajo. El fuero de prepensionados, que refiere a que al despido de aquella persona que está a 3 años de pensionarse. El fuero sindical, que prohíbe desmejorar o despedir a quien se encuentre en esta protección. El fuero circunstancial, que es una protección al trabajador que presenta un pliego de peticiones en referencia a un despido injustificado. El fuero de acoso laboral, que protege a quien interpone una queja argumentada de una respectiva situación que padece. Es así que el principio de estabilidad laboral refiere su alcance, ya que si bien no tiene un carácter absoluto, dado que se puede supeditar a causas externas de lo que ocurre en situaciones concretas. Si bien tiene protección de carácter constitucional, la ley le ha establecido límites para verificar dicha vulneración al principio. Bueno, eso sería todo. Pues fue un placer tenerte aquí en este pequeño conversatorio. Entonces, espero que te haya quedado claro el tema de la estabilidad laboral, la terminación de los contratos, cuáles son los 3 elementos esenciales para obtener un contrato. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Un gusto tenerte aquí. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.